Soy el responsable de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Costa del Sol. ¿Cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo en este hospital de acuerdo a la atención sanitaria con los pacientes de UCI que han sido pacientes COVID? Bien, la atención de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo están muy enraizados con lo que se ha hecho a nivel hospitalario, porque ha sido un plan global. Desde finales de febrero se estableció un comité de contingencia a nivel hospitalario donde estaban representados las especialidades más relevantes, más implicadas, digamos, en esta epidemia, y se hicieron una serie de actuaciones coordinadas, sobre todo en las plantas de medicina interna. En el hospital se establecieron dos circuitos para pacientes COVID positivos y pacientes con sospecha de COVID y pacientes que eran COVID negativos. Entonces se estableció un área hospitalaria donde ingresaban esos pacientes siempre con neumonía grave por coronavirus y con insuficiencia respiratoria. Eran evaluados por medicina interna y neumología y ellos hacían el seguimiento. Se estableció, como preveíamos, nosotros hicimos un estudio de previsión en el que preveíamos que en un escenario malo, en un escenario pico de la pandemia, podríamos tener en nuestra zona hasta 31 pacientes con ventilación mecánica, según las curvas de predicción por la tasa de contagio, nuestra área geográfica de cobertura, pues preveíamos eso. Entonces tendríamos que adaptar los recursos a esa situación extrema para que no nos pillara un poco desprevenidos. Y entonces, pues en su momento se discutió en el comité de contingencia todas las necesidades de material que dispondríamos en cuanto a respiradores, en cuanto a soporte respiratorio con dispositivos de oxígeno de alto flujo y también en cuanto a la protección del material, que siempre en el hospital se ha tenido muy en cuenta que los profesionales implicados en la atención de estos pacientes tuvieran el máximo de protección en cuanto a los equipamientos, ¿no? Establecieron reuniones todos los días, de lunes a domingo, que nos conectábamos por videoconferencia y ahí se discutían todos los temas, en cuanto a los temas clínicos, los pacientes que había ingresado en ese momento, las altas que se iban produciendo, los fallecimientos que se habían producido, lamentablemente, si había alguno, y un poco sabíamos a nivel de medicina preventiva todo lo que sucedía en cuanto a medidas de prevención, en cuanto a la tasa, digamos, el personal que podía estar aislado por riesgo de contagio porque hubiera tenido contacto con pacientes. Todo eso se llevaba por medicina preventiva y por el área de riesgos laborales, se llevaba perfectamente por unidad de riesgo laboral, se llevaba muy exhaustivamente todos esos datos, en cuanto a que lo conocíamos todo, ¿no? Y muy bien, el material, sabíamos día a día qué material disponíamos en cuanto a mascarilla, tipo de batas, porque sabíamos el material que disponíamos para un poco optimizar nuestros recursos y saber a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Eso por una parte. Yo quería hacer hincapié en cuanto a que en ese comité de contingencia se acordaron muchas decisiones importantes y una de ellas fue establecer un circuito de pacientes en cuanto a que los pacientes COVID, dependiendo del nivel de gravedad, una vez que ingresaban en urgencia, eran evaluados por los médicos de urgencia, que también han cumplido un papel muy importante en esta labor, junto con la enfermería, que han hecho un circuito en cuanto a triaje, han hecho una labor muy importante. Una vez que se establecía, eran evaluados por el internista o neumólogo y se decidía, dependiendo del nivel de gravedad, en qué situación, en qué nivel de gravedad o qué afectación respiratoria sobre todo tenían estos pacientes, ingresando en una planta con suplemento de oxígeno, o si estaban peor, y diseñamos la opción de crear una sala de cuidados intermedios, o que nosotros le llamábamos pre-UCI, que es donde poníamos soporte respiratorio sin pacientes que necesitaban mucho suplemento de oxígeno, pero sin ventilación mecánica. Le poníamos su tratamiento antiviral, su tratamiento antiinflamatorio, siguiendo unos protocolos comunes, que eso sí es importante. Desde el principio se hizo un tratamiento en el que estuvieron perfectamente coordinados las áreas implicadas en cuanto a urgencia, en cuanto a medicina interna, neumología, medicina intensiva. Se hizo un protocolo de acción en cada escalón de tratamiento, cada uno tenía, digamos, se estableció un protocolo común.
Eso por una parte. Entonces los pacientes ingresaban en esa sala y dependiendo del nivel de gravedad, si los pacientes mejoraban con el tratamiento, pasaban a la planta donde estaban pacientes, planta normal, donde estaban los pacientes COVID, con neumonía por COVID, que podían seguir su evolución, y de ahí pasarían a la planta si el paciente iba muy bien, que muchos de ellos se fueron a su casa. Si el paciente empeoraba, pues nos llamaban a nosotros, íbamos y lo ingresábamos en la UCI para intubación y conexión a ventilación mecánica. La UCI nuestra dispone de 15 box individuales. Eso nos ha facilitado muchísimo el trabajo y ha disminuido el riesgo de contagio a nuestro personal, porque al tener habitaciones separadas nos ha facilitado el trabajo. Y una vez que nosotros completamos todas las 15 camas, teníamos la opción de diseñar la ampliación de la UCI a un escenario malo, en el que diseñamos la UCI 2, que llamábamos, que era donde ingresábamos pacientes cuando esto se sobrecargaba, ya no había pacientes, no había huecos, los metíamos allí. Con respiradores disponibles, muchos de ellos eran respiradores de anestesia, pero bueno, en ningún momento tuvimos que usarlo, pero lo teníamos preparado por si acaso. Y lo que es la unidad de cuidados postoperatorios, la URPA, se utilizó como unidad de cuidados intensivos para pacientes que eran COVID negativos, infartos, pacientes con patología médica, pacientes postquirúrgicos que eran COVID negativos, ingresaban todos en esa unidad. Y digamos, en la coordinación de todo eso se hizo un documento de trabajo con la unidad de anestesiología para coordinar la atención de esos pacientes, donde bueno, pues se establecía que habría un refuerzo de un anestesista para ayudarnos a nosotros junto con un otorrinolaringólogo que se dedicaría a hacer las traqueostomías. Y los pacientes siempre han estado coordinados, digamos, mediante sesiones que se han establecido desde por la mañana hasta mediodía, que son las que hacemos habitualmente, por la mañana a las 8 y a mediodía a la 1, donde se discutían todos los tratamientos y se establecía una estrategia de diagnóstico y de tratamiento consensuada por todo el equipo médico, donde se decía, bueno, pues qué teníamos que hacer, qué plan de trabajo con cada paciente concreto, adelantándonos a las posibles complicaciones, de hacer pacientes que llevaban mucho tiempo intubados, ante el riesgo de sobreinfecciones respiratorias, le hacíamos una traqueostomía si era necesario. Si el paciente evoluciona bien, los extubábamos, que muchos de ellos fueron extubados sin traqueostomía, pero aproximadamente el 50% de los pacientes tuvimos que recurrir a la traqueostomía, y ahí agradecer un poco el trabajo que, digamos, la colaboración que los otorrinos y los anestesistas en todo momento nos han prestado, sobre todo en esa situación. El trabajo, la labor importantísima y vital que ha hecho nuestra enfermería con experiencia, porque nosotros desde el principio establecimos que la enfermería que trabajase en este tipo de pacientes debería ser una enfermería con experiencia en cuidados intensivos, con manejo de respiradores, no nos servían personas que no tuvieran experiencia, y siempre la UCI ha tenido en atención a estos pacientes, en general siempre, pero en atención a estos pacientes, aunque hemos estado con muchísimos pacientes de este tipo, siempre han estado atendidos por enfermería experta. Los médicos también nos hemos volcado, hemos doblado turno, hemos tenido que hacer más trabajo de lo normal, pero he de decir aquí que nadie ha pestañeado ni nadie se ha quejado, todo el mundo ha colaborado porque ha pensado que eso era un reto que teníamos que hacer y lo hemos hecho, ¿no? Y eso es un trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer. En la situación esta de confinamiento, las familiares han tenido muchísimos problemas para desplazarse, también han tenido la limitación de visitas a un solo familiar, en unas condiciones en las que nosotros, bueno, podíamos permitirle pasar a un paciente a través de, como los pacientes estaban en box aislados, podían verlo a través de los cristales sin necesidad de exponerse a riesgo de contagio, porque los pacientes cuando están con ventilación mecánica pues tienen también más riesgo, entonces no exponíamos a los familiares. Pero sí tenemos una información diaria de todo lo que sucedía de la evolución de los pacientes, que se les llamaba por teléfono y se les explicaba la evolución. Si había complicaciones en algún momento también se les comunicaba. Cuando los pacientes mejoraban y afortunadamente podíamos quitarle la ventilación mecánica, ellos recuperaban nivel de conciencia,
se les daba en algún momento la opción de poder hacer teleconferencias con ellos para que la familia se quedara más tranquila y viesen que en realidad que todo iba bien, ¿no? Que eso se ha hecho y yo creo que eso es humano hacerlo, ¿no? Porque los pacientes lo han pasado mal y las familias también, ¿eh? Y entonces el contacto que ellos han tenido con el paciente hemos sido los intermediarios, tanto los médicos como las enfermeras hemos sido los intermediarios de ese cuidado, ¿no? Entonces, bien, en una situación como esta la colaboración es importante, ¿no? Porque el desbordamiento de unos centros podía ocurrir que en algún momento determinado se establecían circuitos de poder trasladar, eso estaba previsto, de poder trasladar pacientes que a lo mejor no se podían atender bien, pues poderlo trasladar a otro centro, eso se estableció también. Información de lo que sucedía en Andalucía teníamos y de lo que sucedía en España, porque a través de la Sociedad Española de Medicina Intensiva se establecían teleconferencias donde los jefes de servicio participábamos una vez a la semana de lo que sucedía en España y cada uno aportaba de lo que estaba sucediendo en su zona, ¿no? Y a nivel andaluz, información diaria de todo lo que sucedía, de los ingresos que había en las unidades, de las altas que se producían, de los éxitos. En cuanto a protocolos de tratamiento también íbamos, porque eso hemos tenido, eso sí, mucha información, pero había que filtrar y utilizar el sentido común para hacer las cosas bien. Pero nosotros lo que hicimos desde el primer momento es establecer un protocolo común, consensuado, como he dicho, con las otras áreas hospitalarias, donde todos hemos hecho un tratamiento común, una estrategia de diagnóstico y de tratamiento común, que yo creo que eso también contribuye a tener buenos resultados. Un mensaje que quisiera lanzar a la población. Bien, yo el mensaje que querría lanzar a la población es que, en principio, estuviesen tranquilos en cuanto a que el sistema sanitario responde, ha sabido responder. En cuanto a las precauciones, que mantengan las precauciones, que todavía esto está mejor, estamos saliendo, estamos en el periodo de desescalada, de otras fases progresivas, pero que no deben de descuidar, porque el virus no lo hemos vencido, el virus está ahí acantonado y podría reaparecer, ojalá no reaparezca, pero tenemos que colaborar todos, es una misión común. No es una tarea de los médicos, sino de la ciudadanía en general. Agradecer todo el trabajo que ha hecho todo el personal de esta unidad, y ahí incluyo limpiadoras, celadores, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y rehabilitadores, anestesiólogos, otorrinolaringólogos, radiólogos, no sé si me olvida alguno, pero todos han estado prestos en colaborar en la atención de estos pacientes y quiero hacer público mi agradecimiento, ¿eh?